Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. Me encanta ese comienzo. Bueno, muy bien. Vamos a explicar de una forma muy sintética y esquemática este libro fundamental para la literatura argentina que fue Facundo o Civilización y Barbarie de Domingo Faustino Sarmiento, del cual ya hemos conversado. Les pido paciencia con toda la cuestión tecnológica, pero bueno, voy a intentar hacer todo lo mejor posible. Sarmiento en este libro habla de la cultura argentina y de la sociedad argentina y retoma un pensamiento clásico del siglo XIX europeo que le sirve para dividir a la sociedad argentina en dos polos distintos. Por un lado, bueno, a ver cómo sale esto, el polo de la civilización y por otro lado el polo de la barbarie. ¿Sí? Dice que, bueno, esto viene de foco, paciencia. ¿Quiénes son para Sarmiento el polo de la civilización y dónde se encuentran? Bueno, la civilización está en la ciudad, ¿sí? Especialmente Buenos Aires, ¿no? Para la Argentina del siglo XIX. Porque ¿quiénes están en la ciudad? Los hombres letrados. ¿Quiénes son los hombres letrados? Aquellos hombres que han podido acceder a la cultura europea, a los libros, a la educación académica, los que tienen pensamientos ilustrados, que pudieron adquirir las ideas del iluminismo, y no es casual en este contexto que digamos hombres, ¿no? Recordemos que el siglo XIX es el siglo del patriarcado, no de él. Bien, muy bien. Están los ciudadanos. La palabra civilización viene de civitas, que quiere decir ciudadano, aquellas personas que ejercen la actividad política. ¿Sí? Recordemos que la historia política argentina es una historia principalmente ciudadana, civilizada, en todos estos términos que estamos entendiendo. ¿Cuál es el modelo ideal para Sarmiento? Recuerden que para Platón, como vimos en la primera clase, él tiene la polis ideal como modelo. Bueno, la polis ideal para Sarmiento va a ser Europa. Es el modelo al cual aspira como una forma de organización del Estado después de la independencia. ¿Sí? La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea. Allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y los colegios, los juzgados y todo lo que caracteriza, en fin, a los pueblos cultos. Pero también Sarmiento no niega que existe otro polo que conforma la cultura argentina, que es el polo de la barbarie. La barbarie son aquellos que no cumplen con las pautas de conducta, comportamiento, crianza, educación, etcétera, etcétera, que sí cumplen los hombres letrados. ¿Dónde se aloja la barbarie para Sarmiento? Bueno, no en la ciudad, sino en el campo. Esto es muy importante. La barbarie no está en la ciudad, está en el campo. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver qué problema trae esto. Y en el campo, ¿quiénes están? Los gauchos. Sarmiento se va a encargar de describir de una forma increíble a los gauchos argentinos. De hecho, él establece 4 tipos de gauchos, pero bueno, eso se van a encargar ustedes de leerlo. El gaucho es la figura autóctona de la cultura, ¿no? De la cultura popular nuestra. La vida del campo, pues, ha desenvuelto en el gaucho las facultades físicas sin ninguna de las de la inteligencia. Su carácter moral se resiente de su hábito de triunfar de los obstáculos y del poder de la naturaleza. Es fuerte, altivo, enérgico, sin ninguna instrucción, sin necesitarla tampoco, sin medios de subsistencia, como sin necesidades, es feliz en medio de su pobreza y de sus privaciones, que no son tales para el que nunca conoció mayores goces, ni extendió más altos sus deseos. Y hay una figura muy importante que es la del caudillo. ¿Quiénes eran los caudillos? Los caudillos, bueno, eran líderes locales, eran representantes, eran figuras que lideraban grupos de gauchos.
¿sí? Eran personas admiradas por el pueblo del campo, eran personas referentes, ¿sí? Y que tenían mucho apoyo popular. Y acá comienza la historia argentina. ¿De acuerdo? Hay otro sector que Sarmiento sobre el cual no va a trabajar, que son los indígenas. También habla de los indios. Estoy escribiendo. A ver, ahí está. Los indios. Pero bueno, ellos quedan fuera del análisis de Sarmiento porque no interfieren en esta polarización. ¿Vamos bien? Bueno, hasta acá todo claro. ¿Cuál es el problema para Sarmiento de todo esto? Bueno, que hay un señor que se llama Juan Manuel de Rosas. Obviamente, ¿en qué color? En rosa. Bueno, Rosas es una persona, una figura política originaria del mundo de la barbarie, originaria del campo. Rosas es un caudillo local. ¿Y cuál es el problema para Sarmiento? Que ahora Rosas es gobernador de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Que Rosas, que es una persona que proviene del campo, ha llegado a la ciudad. Y no solo ha llegado, sino que ha llegado para dominarla, para gobernarla. Y para Sarmiento eso es un peligro porque aleja al proyecto político de Buenos Aires de su modelo. ¿Se entiende? Por eso Sarmiento dice: la barbarie ha llegado a la ciudad. La historia de la tiranía de Rosas es la más solemne, la más sublime y la más triste página de la especie humana, tanto para los pueblos que de ella han sido víctimas, como para las naciones, gobiernos y políticos europeos y americanos que han sido actores en el drama o testigos interesados. ¿Por qué Sarmiento escribe esta obra que se llama Facundo o Civilización y Barbarie? Bien, esto lo tenemos claro. Pero ahora, ¿por qué Facundo? ¿Quién es Facundo? Bueno, Facundo Quiroga fue una persona que era un caudillo local también, y lo que hace Sarmiento es escribir la biografía de Facundo Quiroga como para explicar la importancia de los caudillos y estas características negativas que los caudillos y la gente de la barbarie tienen, para justificar que el ejercicio de Rosas en el poder no es lo mejor para el proyecto político. Todo esto que estoy diciendo es muy sintético. He creído explicar la Revolución Argentina con la biografía de Juan Facundo Quiroga, porque creo que él explica suficientemente una de las tendencias, una de las dos fases diversas que luchan en el seno de aquella sociedad singular. Pero bueno, es como para explicarlo. Entonces, podemos decir que esta biografía de Facundo Quiroga en realidad es una alegoría de el gobierno de Rosas. ¿Recuerdan la alegoría? El concepto que vivimos a comienzo de año. A ver, vamos a repetirlo. Recordemos, ¿qué es una alegoría? Una alegoría es un relato, ¿no? Con todos los elementos de un relato, que vamos a llamar relato A, pero que en realidad lo que quiere hacer es representar otro relato A mayúscula. ¿Por qué A mayúscula? Porque es un relato mayor, ¿sí? Por ejemplo, recordemos que la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Donde cuenta la historia de esos hombres que están en la caverna presos hasta que uno sale, en realidad le sirve a Platón para hablar de un relato más grande, que es la división de mundos. La biografía que Sarmiento hace de Facundo Quiroga en realidad le sirve como pretexto de la llegada de Rosas al poder y a Buenos Aires. ¿Se entiende? ¿Sí? Podemos decir que entre el relato A minúscula y A mayúscula hay una cuestión simbólica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este relato en realidad es un símbolo que representa a este, que es mucho mayor. ¿Listo? ¿Recordado? Bueno, acá tenemos muy esquematizado de qué habla Sarmiento cuando escribe este libro. A partir de esto pueden hacer los ejercicios. Les mando un saludito y cualquier cosa me escriben.